La historia comienza con un murmullo creciente, una vibración subterránea que parece emanar de las entrañas mismas del tiempo. Una voz, profunda y resonante, se desliza en el éter digital, tejiendo una telaraña de misterio y anticipación. ¿Qué pasaría si te dijera que un profeta del pasado dejó un mensaje oculto, que solo ahora, en 2025, se revela ante el mundo? El eco de esas palabras se expande, abarcando continentes y culturas, invitando a una reflexión colectiva sobre la naturaleza del destino y la persistencia del legado. Las imágenes, fugaces y cargadas de simbolismo, se suceden a un ritmo vertiginoso. Relámpagos que rasgan el cielo nocturno, anunciando tormentas tanto literales como metafóricas. Pergaminos antiguos, sus bordes carcomidos por el tiempo, guardando secretos milenarios. Multitudes agitadas, los rostros reflejando una mezcla de temor, esperanza y confusión, atrapadas en el vórtice de eventos incomprensibles. Y, en el centro de este torbellino visual, la figura solitaria de un hombre, cuya mirada intensa parece perforar la pantalla, conectando directamente con el espectador. Sus ojos, pozos de sabiduría antigua y una determinación férrea, transmiten la sensación de alguien que lleva el peso de verdades inmensas. La voz continúa, su timbre transformándose en una pregunta retadora, un desafío lanzado a la complacencia del presente. ¿Es Elías un profeta del ayer o la voz que marcará nuestro presente y futuro? Esta pregunta no es solo un interrogante, es un catalizador, una chispa encendida en el vasto paisaje de la información, diseñada para encender debates, alimentar la curiosidad y sembrar la semilla de una revelación que promete ser monumental. En este instante, el mundo se detiene, la rutina se quiebra, y una expectativa palpable se cierne sobre la audiencia. La tecnología, esa red invisible que nos une, se convierte en el conducto de una antigua profecía, lista para desmantelar las certezas y redefinir la comprensión de la realidad. El 2025 ya no es solo un año más en el calendario, sino el umbral hacia una nueva era, anunciada por la voz incorruptible de un profeta que, tras milenios de silencio, emerge para reclamar su lugar en la historia, no como un eco del pasado, sino como una fuerza definitoria del mañana. La atmósfera se carga con la promesa de lo extraordinario, y la audiencia, inmersa en la narrativa, se encuentra en la antesala de un viaje que explorará las profundidades de la fe, la influencia, del destino y el poder duradero de las palabras que trascienden el tiempo. La figura del profeta Elías, hasta ahora una sombra en los anales de la historia, comienza a tomar una forma tangible, invitando a una indagación que va más allá de lo superficial, buscando la verdad oculta en los pliegues del tiempo, una verdad que podría, en efecto, reescribir el libro de nuestra propia existencia. La pregunta persiste, resonando en el vacío que la voz ha creado, esperando ser respondida por los eventos que están por desplegarse, eventos que, según esta introducción, están intrínsecamente ligados al destino de la humanidad. La introducción, con su calculado despliegue de elementos visuales y verbales, ha logrado crear un campo de resonancia emocional y conceptual. La imagen de los relámpagos, lejos de ser meramente decorativa, evoca la fuerza primordial y la imprevisibilidad de los acontecimientos que se describen. Es un presagio, una señal de que el orden establecido será desafiado, que las estructuras de poder y creencia serán sacudidas hasta sus cimientos. Los pergaminos antiguos, por su parte, representan el conocimiento resguardado, la sabiduría que ha esperado pacientemente su momento para ser redescubierta. Son la materialización de la historia, el vehículo a través del cual el pasado se comunica con el presente, y en este caso particular, el mensaje que trae Elías está cifrado en ellos. Las multitudes en caos no son ajenas a la realidad del año 2025. El mundo, ya de por sí convulso,
con sus tensiones geopolíticas, crisis ambientales y una constante avalancha de información contradictoria, está preparado para recibir un mensaje que, según se insinúa, solo aumentará la complejidad de su situación, pero que también podría ofrecer una guía. La figura solitaria del hombre, con su mirada intensa, es el punto focal. Él es el portador de la revelación, el nexo entre el tiempo del profeta y el tiempo actual. Su soledad no es de aislamiento, sino de propósito. Él está solo en la tarea de llevar este mensaje al mundo, un peso que solo alguien con una conexión profunda con lo trascendente podría soportar. La voz en off, al formular la pregunta retadora, no solo busca capturar la atención, sino también desafiar las percepciones preestablecidas. La dicotomía entre profeta del ayer y voz que marcará nuestro presente y futuro es la clave del conflicto y la intriga. ¿Es Elías un remanente del pasado, una figura a estudiar en los libros de historia, o es una entidad viva cuya influencia se extiende hasta el presente, capaz de moldear el curso de la humanidad? Esta dualidad crea una tensión que impulsa la narrativa hacia adelante. El año 2025 se presenta no como un punto final, sino como un catalizador, el momento exacto en que la verdad latente comienza a manifestarse. La tecnología, lejos de ser un mero medio de comunicación, se convierte en el instrumento de esta revelación, sugiriendo que los medios modernos son capaces de amplificar y difundir mensajes que antes estaban confinados a círculos restringidos. La profundidad de la voz, su carácter envolvente, no es solo un recurso estilístico, sino un intento de crear una atmósfera casi reverencial, preparando al oyente para algo de gran magnitud espiritual o histórica. Se insinúa que Elías no es un profeta cualquiera, sino uno cuya influencia es lo suficientemente profunda como para impactar al mundo, un título que exige ser justificado a través de la historia que se va a desarrollar. La narrativa ha comenzado, y con ella, la promesa de desentrañar un misterio que podría redefinir la comprensión de la existencia humana y su lugar en el cosmos. La historia de Elías, silenciada por el tiempo, está a punto de resurgir, y el mundo, en su caótico esplendor del 2025, se encuentra a la espera de su mensaje. La intriga está planteada, la curiosidad avivada, y la audiencia, hipnotizada por el eco de esa voz profunda, se prepara para un viaje al corazón de una profecía que podría ser la más trascendental jamás revelada. La pregunta fundamental queda flotando. ¿Estamos ante una reliquia del pasado o ante un faro para el futuro? La respuesta, se nos hace entender, está ineludiblemente ligada a la figura de Elías y al misterioso libro que porta su nombre. El gancho inicial ha establecido un tono de gran expectación y misterio, presentando un dilema central: la relevancia de un profeta antiguo en el mundo contemporáneo. La elección de 2025 como punto de partida no es casual. Es un año que se siente cercano, tangible, y que permite al público identificarse con el escenario. Los elementos visuales seleccionados, relámpagos, pergaminos, multitudes, y la figura solitaria, funcionan como arquetipos que evocan poder, conocimiento oculto, caos social y un liderazgo espiritual o profético. La voz en off, con su timbre y énfasis, no solo informa, sino que persuade, crea una atmósfera casi litúrgica que eleva la importancia del mensaje que se está a punto de revelar. La pregunta final es un llamado a la acción para la mente del espectador, invitándolo a participar activamente en la resolución de este enigma. La conexión entre el pasado y el futuro se presenta como un puente frágil, y Elías, como figura central, es el arquitecto de esa conexión. La noción de un mensaje oculto y un libro olvidado sugiere que lo que se va a desvelar no es algo que ha estado disponible para todos, sino algo que ha sido deliberadamente reservado, esperando el momento adecuado para su manifestación.
Este elemento de secreto y descubrimiento añade una capa de intriga que es fundamental para mantener el interés del público. El contraste entre la antigüedad del profeta y la modernidad del año 2025 subraya la audacia de la premisa, que un mensaje de hace milenios pueda tener una aplicabilidad y una relevancia tan directas en el mundo actual. La frase «cambiarlo todo» es una hipérbole intencionada, diseñada para maximizar el impacto y la curiosidad. No se trata solo de una predicción, sino de una fuerza transformadora. La estructura del gancho se basa en la creación de una interrogante fundamental que se mantendrá latente a lo largo de la narrativa, impulsando la búsqueda de respuestas. Elías se erige como una figura de gran autoridad y misterio. Su legado un enigma esperando ser desvelado. Y el mundo de 2025, con su complejidad y vulnerabilidad, se presenta como el escenario perfecto para esta revelación. El tono es de urgencia y trascendencia, implicando que la información que Elías trae no es trivial, sino que tiene el potencial de alterar la percepción de la realidad de cada individuo y de la sociedad en su conjunto. Elías, una figura monumental en los anales de la fe y la historia bíblica, emerge del tejido mismo del tiempo como un profeta de fuego y fervor inquebrantable, nacido en Tisbé, en la tierra de Galaad, en una época donde la idolatría y la apostasía corrompían las raíces de Israel. Elías se alzó como una voz de rectitud y denuncia en un reino hundido en la oscuridad espiritual. Su ministerio, desarrollado en el siglo IX a.C., durante el reinado de Ahab, uno de los monarcas más impíos de Israel, se caracterizó por una valentía desmedida y una devoción absoluta a Yahvé, el Dios único y verdadero. Fue un hombre del desierto, apartado y fortalecido por su comunión con lo divino, preparado para confrontar el mal en sus manifestaciones más poderosas. Su impacto fue sísmico. Cuando Israel se había extraviado tras los cultos a Baal, introducido por Jezabel, la reina fenicia, Elías se presentó ante Ahab con un desafío directo y audaz. Tan cierto como que Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, vive, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, sino cuando yo lo diga. Pina Reyes 17:1. Esta proclamación, lejos de ser una mera predicción, fue un acto de soberanía divina manifestada a través de su siervo, declarando el control absoluto de Dios sobre los elementos y condenando la dependencia de Israel en los poderes paganos. Su vida estuvo marcada por eventos sobrenaturales que solidificaron su reputación como un profeta de Dios. En los días de sequía y hambruna que siguieron a su profecía, Elías fue sustentado milagrosamente por cuervos que le llevaban pan y carne, y bebió de un arroyo que luego se secó, demostrando la provisión divina en circunstancias extremas. Fue enviado a Sarepta, una ciudad fenicia, donde encontró a una viuda en la pobreza extrema. Allí, con un acto de fe y amor, multiplicó la escasa harina y aceite de la mujer, asegurando el sustento de ella y su hijo durante la hambruna. Más tarde, esa misma viuda, a través de la intercesión de Elías, presenciaría la resurrección de su hijo, un milagro que prefiguraba las obras que vendrían siglos después. Sin embargo, el clímax de su ministerio terrenal, aquel que cimentó su leyenda, tuvo lugar en el Monte Carmelo. Ahab, presionado por la sequía y la demanda del pueblo, accedió a convocar a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera para un confrontamiento directo con Elías. En esa montaña sagrada, el destino de la adoración en Israel se jugaría ante los ojos de todo el reino. Elías, desafiando a los falsos profetas, les propuso una prueba. Construirían altares, pondrían sus sacrificios y llamarían a sus dioses, mientras él haría lo mismo. El Dios que respondiera enviando fuego desde el cielo sería el verdadero Dios. Durante horas, los profetas de Baal clamaron, se cortaron y danzaron frenéticamente, pero sus dioses permanecieron sordos.
Entonces llegó el turno de Elías. Con una solemnidad que se sentía en el aire, reparó el altar del Señor derruido, dispuso la leña y el toro del sacrificio, e incluso ordenó que se vertieran 4 grandes cántaros de agua sobre el holocausto y la leña, inundando el altar y el foso circundante. Su oración, simple pero poderosa, resonó en el silencio tenso. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Responde, Yahvé, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres el verdadero Dios, y que tú los has hecho volver el corazón. 1 Reyes 18, 36, 37. Y entonces ocurrió lo inimaginable. El fuego del Señor descendió, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que había en el foso. La multitud, aterrada y asombrada, cayó sobre sus rostros proclamando, «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». Tras este triunfo, Elías, con autoridad divina, condujo al pueblo a la garganta del río Cisón, donde se desbarató el poder de los profetas de Baal. Su impacto no fue solo espiritual, sino también político y social, representando un punto de inflexión en la historia de Israel, restaurando la adoración al único Dios verdadero y desmantelando las estructuras idolátricas que habían corrompido a la nación. Pero lo que pocos saben, lo que se ha perdido en la bruma de los siglos, es que su legado no terminó en el Antiguo Testamento. Su voz, cargada de la unción divina y la certeza de la verdad, sigue resonando en estos tiempos, en el año 2025. Las antiguas escrituras nos narran su ascensión al cielo en un torbellino, un final espectacular que no fue un fin, sino una transfiguración. Se dice que Elías regresaría antes de la venida del día del Señor, un heraldo de tiempos venideros. Y es precisamente esta profecía, este hilo conductor a través de las eras, lo que nos lleva a la fascinante posibilidad de que las palabras y el espíritu de Elías, de alguna manera aún insondable, se manifiesten en nuestro mundo contemporáneo. Su historia no es solo la de un profeta del pasado, sino la de una influencia que trasciende las barreras del tiempo y la muerte, una voz que, tras milenios de silencio aparente, podría estar lista para resonar de nuevo, impactando el presente, de formas que apenas comenzamos a vislumbrar. Elías se presenta no solo como un personaje bíblico, sino como una semilla latente, esperando las condiciones adecuadas para germinar en un contexto nuevo y quizás mucho más urgente que el suyo. Su capacidad para desafiar reyes, para enfrentar multitudes de adversarios con una fe inquebrantable y para invocar el poder del cielo, lo convierte en un arquetipo del liderazgo espiritual que parece más necesario que nunca en la sociedad actual, convulsa y a menudo desorientada. La idea de que su voz sigue resonando es la clave del misterio que se está construyendo, invitando a una exploración profunda de cómo un legado profético puede manifestarse y ejercer influencia en el siglo XXI. Elías fue, sin duda, una figura titánica dentro del canon bíblico, un hombre cuya fe y audacia lo distinguieron en una era marcada por la apostasía generalizada. Su ministerio se desarrolló en un período crítico para el reino de Israel, bajo el reinado de Ahab, un monarca cuya lealtad a Yahvé era, en el mejor de los casos, frágil, y cuya unión con Jezabel, una princesa fenicia devota de Baal, había abierto las puertas a la adoración de deidades extranjeras en el corazón de la nación. La introducción de cultos idolátricos no era una mera desviación religiosa, sino una corrupción moral y social que afectaba las bases de la alianza entre Dios y su pueblo. En este contexto de decadencia espiritual, Elías se presentó no como un diplomático o un reformador social al uso, sino como un mensajero directo de Dios, cuya palabra era un mandato irrevocable. Su primera aparición registrada, con la proclamación de la sequía, es un acto de desafío sin precedentes.
Al declarar que no habría lluvia ni rocío, sino cuando yo lo diga, Elías no estaba haciendo una simple predicción meteorológica. Estaba asumiendo una autoridad que pertenecía exclusivamente a Dios, el Señor de la creación. Esta audacia demostraba su absoluta convicción en la soberanía de Yahvé y en su propia comisión divina. La sequía que siguió fue la prueba palpable de sus palabras, un castigo que, si bien trajo sufrimiento, también sirvió como un severo recordatorio de la dependencia de Israel de la fidelidad a su pacto. Durante los años de sequía, Elías mismo fue objeto de milagros divinos que subrayaban la naturaleza sobrenatural de su misión. Las escenas de los cuervos alimentándolo en el arroyo de Kerit y luego su estancia en Sarepta, una ciudad pagana, son fundamentales para comprender la profundidad de su fe y la provisión inagotable de Dios. En Sarepta, la viuda a la que fue enviado representaba la desesperación y la carencia extremas. La multiplicación de su escasa harina y aceite, un acto que desafió las leyes de la física y la lógica económica, no solo salvó a la mujer y a su hijo de la inanición, sino que también demostró el poder redentor de Dios en los lugares más improbables. La posterior resurrección del hijo de la viuda, a través de la intercesión de Elías, fue un milagro de una magnitud aún mayor, un presagio de la victoria final sobre la muerte y un testimonio del poder restaurador de la vida que emanaba del profeta. Estos eventos no eran meras anécdotas, sino demostraciones de la autoridad de Elías sobre la vida, la muerte y los recursos de la naturaleza, facultades que se le habían otorgado por su directa conexión con el Creador. El episodio del Monte Carmelo es, sin duda, el pináculo de su ministerio profético en términos de impacto público y demostración de poder. La convocatoria de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, un ejército de falsos profetas apoyados por la corte real, representaba la totalidad de la oposición idolátrica en Israel. Elías se encontraba allí, un hombre solo contra una multitud, armado únicamente con la verdad de Dios y una fe inquebrantable. La prueba de los sacrificios era un desafío directo a la legitimidad de los cultos paganos. La agonía y la desesperación de los profetas de Baal, sus gritos, cortes y danzas frenéticas, solo sirvieron para resaltar la impotencia de sus dioses. El contraste con la intervención de Elías es dramático. Su reparación del altar derruido, la disposición meticulosa del sacrificio y la leña, y la audaz petición de empapar todo con agua, incluyendo el foso circundante, prepararon el escenario para una demostración de poder que dejaría sin aliento a cualquier observador. La simple pero profunda oración de Elías, pidiendo que Dios demostrara su divinidad y restaurara el corazón del pueblo, fue respondida con un torrente de fuego celestial que no solo consumió el sacrificio, sino que también incineró la leña, las piedras e incluso el agua. Esta respuesta divina fue la aniquilación de la idolatría en esa montaña y la afirmación inequívoca de la soberanía de Yahvé. El grito unánime de la multitud, «¡Yahvé es Dios! ¡Yahvé es Dios!», marcó un punto de inflexión histórico, un renacimiento de la fe en Israel. La posterior matanza de los profetas de Baal, llevada a cabo bajo la autoridad y dirección de Elías, consolidó este regreso a la adoración verdadera. La narrativa bíblica culmina con un evento aún más extraordinario, la ascensión de Elías al cielo en un torbellino. Este no fue un final, sino una continuación de su ministerio, una transfiguración que sugería un propósito futuro. Las escrituras proféticas hacen referencia a su retorno antes del gran día del Señor, como un precursor o un testigo. Y es precisamente esta promesa de retorno, este hilo de continuidad a través de las eras, lo que constituye el giro intrigante de nuestra historia. La idea de que el legado de Elías no terminó en el Antiguo Testamento, sino que su voz sigue resonando en estos tiempos, en 2025, es la premisa fundamental que desafía la percepción común
y abre la puerta a una narrativa contemporánea. Sugiere que la influencia del profeta, su mensaje y su espíritu, de alguna manera aún no comprendida, se manifiestan en el presente, en un mundo que, quizás más que nunca, necesita la claridad y la audacia de un profeta como él. Elías se presenta no solo como una figura histórica, sino como una fuerza latente, cuya intervención podría ser clave para los desafíos del siglo XXI, un eco del pasado que se transforma en una voz profética para el futuro. La transición de la figura histórica de Elías a su potencial relevancia en 2025 es un salto narrativo que requiere una cuidadosa articulación. Elías no es solo un personaje del Antiguo Testamento, es un arquetipo de valentía, fe inquebrantable y obediencia total a la voluntad divina. Su capacidad para desafiar reyes y sistemas de creencias establecidos, su coraje para enfrentar a cientos de falsos profetas en el Monte Carmelo y su directa comunicación con lo sobrenatural, hacen de él un modelo de liderazgo espiritual que trasciende el tiempo. El hecho de que su ministerio se coronara con una ascensión al cielo, en lugar de una muerte terrenal convencional, añade un aura de misterio y eternidad a su figura. Las profecías que sugieren su regreso antes del fin de los tiempos abren la puerta a la interpretación de que su influencia no se limitó a su vida en la tierra, sino que continúa de alguna forma. El giro intrigante reside precisamente en esta idea, que en el año 2025, un mundo enfrentado a crisis sin precedentes, desinformación generalizada y una creciente desconexión espiritual, la voz de Elías, o un eco de su mensaje y su espíritu, podría estar manifestándose de manera activa. La narrativa busca conectar la acción profética del pasado con las necesidades y los desafíos del presente, sugiriendo que los principios y las verdades que Elías defendió siguen siendo vitales para la humanidad actual. La clave está en cómo esta resonancia se materializa y qué impacto tiene en el mundo de 2025. La revelación de un libro perdido o revelado de Elías es el eje central que conecta su legendaria figura con el mundo del 2025. No se trata de un mero texto histórico, sino de un legado vivo, una cápsula del tiempo espiritual que ha esperado su momento para desvelar sus profundos secretos. Antiguos escritos, fragmentos de sabiduría que han sobrevivido a la erosión del tiempo y a las llamas de la historia, murmuran sobre un mensaje especial, reservado no para una época pasada, sino para los últimos tiempos, para aquellos que vivirían al final de la era presente. Estos textos, ocultos en bibliotecas polvorientas, escondidos en catacumbas olvidadas o transmitidos a través de linajes selectos, hablan de un compendio de conocimiento, un testamento profético que solo se desplegaría cuando las condiciones del mundo fueran propicias para su comprensión y su impacto. Imaginemos la escena. En una cámara subterránea, iluminada por la tenue luz de antorchas danzantes, un equipo de arqueólogos y teólogos, después de años de búsqueda infructuosa, descubre un compartimento sellado en el corazón de ruinas antiguas. Con manos temblorosas, rompen el sello, revelando un cofre de madera petrificada, intrincadamente tallado con símbolos que parecen danzar en la oscuridad. Dentro, envuelto en tela de lino impregnada de mirra y envuelto en cuero curtido por milenios, yace el objeto de su obsesión, un rollo de pergamino. Al desplegarlo, las palabras que emergen no son meras letras, sino vetas de luz solidificada, cada carácter vibrando con una energía ancestral. Las palabras parecen grabadas no con tinta, sino con el fuego mismo del cielo, encendidas con una urgencia espiritual que trasciende el lenguaje común. El pergamino, un artefacto que desafía la degradación natural, se despliega con una facilidad sobrenatural, revelando páginas y páginas de un texto que clama por ser leído. Este libro, que se presume es el libro de Elías, no es un simple compendio de profecías aisladas. Es un tapiz complejo y dramático, tejido con los hilos de la intervención divina y el destino humano.
Su contenido se articula en capas de advertencias severas, visiones escalofriantes, promesas de esperanza y juicios inevitables. Las advertencias están dirigidas a la humanidad del siglo XXI, advirtiendo sobre las consecuencias de la apostasía, la arrogancia y la indiferencia hacia lo espiritual. Habla de una era de grandes tribulaciones, de cataclismos naturales y de una confusión generalizada que asolará a las naciones. Describe cómo la tecnología, utilizada sin sabiduría y con propósitos destructivos, podría convertirse en un arma de doble filo, amplificando el caos en lugar de la prosperidad. Advierte contra las falsas promesas de salvación y las seducciones, del materialismo que desvían a las almas de su verdadero propósito. Las visiones contenidas en el libro son vívidas y, a menudo, perturbadoras. Se relatan escenas de ciudades cayendo, de conflictos a escala global, de la lucha entre la luz y la oscuridad manifestándose en formas nunca antes vistas. Elías, a través de su don profético, parece haber vislumbrado no solo los eventos de su propio tiempo, sino también los ecos y las reverberaciones de estos en el futuro lejano. Describe el estado de los corazones humanos, la desesperanza de algunos y la fe inquebrantable de otros, presentando un mosaico de la condición humana en los tiempos finales. Se habla de señales en los cielos y en la tierra, de un despertar colectivo que será tanto un llamado a la rectificación como un presagio de la transformación. Sin embargo, en medio de las advertencias y los juicios, el libro también está imbuido de promesas de esperanza y redención. Habla de un remanente fiel, aquellos que, a pesar de la adversidad, perseverarán en su fe y en su conexión con lo divino. Estas promesas no son para un futuro distante, sino para aquellos que viven ahora, para aquellos que son capaces de escuchar la voz de Elías y responder con un corazón contrito y un espíritu abierto. Se habla de un avivamiento espiritual, de un retorno a los principios fundamentales de la verdad y la justicia, y de la renovación de la alianza entre Dios y la humanidad. Estas promesas son un faro en la oscuridad, recordatorios de que, incluso en los tiempos más sombríos, la luz de la esperanza nunca se extingue por completo. Los juicios descritos en el libro son claros y contundentes. No se trata de un castigo arbitrario, sino de las consecuencias naturales e inevitables de las acciones humanas y de la negación de la verdad divina. El libro detalla cómo la injusticia, la opresión y la corrupción sistémica llevarán a su propia destrucción. Elías, como mensajero de la justicia divina, articula la necesidad de un orden moral que debe ser restaurado. Estos juicios se presentan no como un fin, sino como un proceso de purificación, un tiempo de sementalidad que precede a una nueva era de orden y armonía. Se hace hincapié en que la responsabilidad recae en cada individuo y en cada sociedad para elegir el camino de la rectitud, evitando así la ira justa que se deriva de la obstinación en el error. La narrativa de cómo se encontró este libro es crucial. Podría haber sido descubierto por un académico singular que dedicó su vida a rastrear los susurros de una profecía olvidada, o quizás por un grupo de creyentes que, guiados por una intuición espiritual profunda, penetraron en un lugar de poder ancestral. La emoción del descubrimiento sería palpable, el peso de los siglos en sus manos, el susurro de las palabras antiguas cobrando vida, la sensación de estar en el umbral de una revelación que podría reconfigurar la comprensión del mundo. El instante en que el pergamino se abre, las palabras encendidas que aparecen en su superficie, son momentos de dramatismo que deben ser evocados con detalle, creando una imagen mental poderosa y duradera. Este libro no es un objeto inerte, es un conducto de poder, un testigo del pasado y una guía para el futuro. Su contenido, advertencias, visiones, promesas y juicios se entrelazan para pintar un retrato vívido de los tiempos que se avecinan, un llamado urgente a la acción y a la reflexión para la humanidad del 2025.
La idea de un libro perdido o revelado de Elías es el catalizador que da forma a la narrativa y la ancla en el contexto del año 2025. Los antiguos escritos, al referirse a un mensaje reservado para los últimos tiempos, crean una expectativa específica y una relevancia temporal para el público. Esto sugiere que el contenido del libro no es genérico, sino que está intrínsecamente ligado a las condiciones que se viven en la actualidad o que se vivirán en un futuro muy cercano. La forma en que se imagina la obtención del libro, ya sea a través de descubrimientos arqueológicos, textos antiguos redescubiertos o revelaciones místicas, añade un elemento de misterio y aventura. La descripción detallada de lo que contendría el libro, con sus advertencias, visiones, promesas y juicios, debe ser lo suficientemente impactante como para justificar el título de El profeta que impactó al mundo. Las advertencias, por ejemplo, podrían resonar con las preocupaciones contemporáneas sobre la tecnología, el medio ambiente, la política o la moralidad. Las visiones, si son lo suficientemente vívidas y precisas, podrían ser interpretadas como predicciones que se están cumpliendo o que están por cumplirse, generando un debate y un seguimiento intenso. Las promesas, por otro lado, ofrecerían un rayo de esperanza, un ancla en tiempos de incertidumbre, y atraerían a aquellos que buscan consuelo y dirección espiritual. Finalmente, los juicios, presentados de manera dramática, subrayarían la seriedad del mensaje y las inevitables consecuencias de las acciones humanas. La imagen de un pergamino antiguo abriéndose, con palabras encendidas, es una metáfora visual poderosa que comunica la naturaleza sagrada y la urgencia del mensaje. Este recurso visual refuerza la idea de que el libro no es solo un objeto, sino un conducto de energía y verdad. La conexión entre la figura histórica de Elías y este libro revelado es fundamental para la trama, ya que otorga credibilidad y peso a las profecías y advertencias que se presentan. La narrativa debe construir cuidadosamente el puente entre el profeta del pasado y la relevancia de su mensaje en el presente, utilizando el libro como el instrumento principal de esta conexión. El contenido del libro de Elías se presenta como un compendio de sabiduría divina, diseñado para iluminar y guiar a la humanidad en un momento crítico de su historia. Las advertencias no son meras predicciones de desastres, sino análisis profundos de las causas subyacentes de la decadencia social y espiritual. Elías, actuando como un espejo de la conciencia universal, refleja las consecuencias de la desviación de los principios éticos y morales. Sus advertencias sobre el uso irresponsable de la tecnología, por ejemplo, podrían abordar la manipulación de la información, la dependencia excesiva de las máquinas o el potencial de la tecnología para crear nuevas formas de control y división social. Sus admoniciones sobre el materialismo podrían ser una crítica a una sociedad que prioriza la acumulación de riqueza y posesiones sobre el bienestar humano y la conexión espiritual. Estas advertencias, por lo tanto, no son abstractas, sino que se conectan directamente con las realidades y dilemas del mundo contemporáneo, invitando a la reflexión crítica y a la acción correctiva. Las visiones descritas en el libro son el componente más evocador y posiblemente más controvertido del contenido. Se trata de experiencias trascendentales que permiten vislumbrar el panorama general de los eventos venideros. Estas visiones podrían incluir la manifestación de fuerzas cósmicas, la lucha entre principios universales de bien y mal, o la transformación radical de la conciencia humana. La descripción de estas visiones debe ser lo suficientemente detallada y sensorial para crear imágenes vívidas en la mente del lector, permitiéndole sentir la magnitud de lo que Elías presenció. Por ejemplo, podría describir ciudades que brillan con una luz sobrenatural, o paisajes que cambian drásticamente como reflejo de la evolución o involución espiritual de la humanidad. La precisión o la vaguedad de estas visiones podría ser un punto clave de debate y especulación,
añadiendo capas de intriga a la narrativa. Las promesas contenidas en el libro ofrecen un contrapunto necesario a las advertencias y juicios, actuando como un bálsamo para el alma y un motor para la esperanza. Estas promesas podrían estar dirigidas a aquellos que demuestran fe, perseverancia y un compromiso con la verdad. Podrían incluir la promesa de guía divina en tiempos de confusión, la revelación de conocimientos perdidos o la oportunidad de participar en un renacimiento espiritual a escala global. Elías, como profeta de Dios, sabría que la justicia divina siempre va acompañada de misericordia y oportunidad para la redención. Estas promesas no son pasivas, sino que requieren una respuesta activa por parte de la humanidad, un llamado a la acción para alinearse con los principios divinos. Los juicios, presentados con dramatismo, son la culminación de las advertencias y las visiones. Estos juicios no se perciben como un castigo arbitrario, sino como la consecuencia natural e inevitable de las decisiones tomadas a nivel individual y colectivo. Elías, al ser un profeta de la rectitud, articularía la necesidad de un orden moral y espiritual que debe ser mantenido. Los juicios podrían manifestarse en forma de desequilibrios ecológicos, tensiones sociales exacerbadas o un despertar de la conciencia que lleve a la confrontación con las propias acciones. La clave está en presentar estos juicios no como un evento cataclísmico sin sentido, sino como un proceso de purificación y transformación necesario para dar paso a una nueva era. La imagen del pergamino antiguo que se abre, con palabras encendidas, es crucial para la atmósfera de la narrativa. Representa la transmisión de un conocimiento sagrado y de una energía vital. La luz que emana de las palabras simboliza la verdad divina que disipa las tinieblas de la ignorancia y la confusión. Este recurso visual refuerza la idea de que el libro no es un mero artefacto arqueológico, sino un canal de comunicación divina, un legado vivo que tiene el poder de impactar el mundo. La conexión entre la figura de Elías y este libro es fundamental, ya que otorga a las palabras y las profecías una autoridad y una credibilidad que trascienden el tiempo. El libro se convierte en la materialización del legado de Elías, la prueba tangible de que su influencia persiste en el año 2025. La resonancia de las antiguas palabras de Elías en el mundo de 2025 se manifiesta de forma contundente al entrelazarse con los eventos que definen nuestra era. Crisis mundiales de una magnitud sin precedentes, guerras que asolan regiones enteras con ferocidad renovada y desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos no son meros titulares en las noticias. Para muchos, estos acontecimientos son el eco tangible de las profecías contenidas en el misterioso libro atribuido al profeta. La sequía que Elías profetizó en el antiguo Israel, que azotó la tierra durante años, parece encontrar un paralelo inquietante en las sequías prolongadas y la desertificación que hoy amenazan la subsistencia de millones. Las plagas y las enfermedades que castigaron a Egipto en los relatos bíblicos resuenan en la memoria colectiva ante las pandemias que han paralizado al mundo, poniendo a prueba la resiliencia de las sociedades y la fe de los individuos. Los ejércitos que avanzaban bajo estandartes de ídolos paganos encuentran su reflejo en las naciones que hoy libran guerras ideológicas, económicas o territoriales, a menudo justificadas por narrativas que desvían la atención de las verdaderas motivaciones, o que promueven una visión del mundo que ignora los principios éticos y espirituales fundamentales. Las visiones de desastres a gran escala, descritas en el libro de Elías, ya no son meras alegorías. Se manifiestan en el mundo real a través de huracanes de una fuerza devastadora, terremotos que sacuden los cimientos de las ciudades, inundaciones que borran del mapa comunidades enteras y incendios forestales que consumen vastas extensiones de tierra y hábitats naturales. Quienes estudian el libro de Elías encuentran descripciones que parecen ser un espejo de estas catástrofes.
Las advertencias sobre la ira de la naturaleza, desatada como consecuencia de la negligencia y la explotación humana, se vuelven profecías cumplidas ante nuestros ojos. Elías, al desafiar al rey Ahab y a los profetas de Baal, no solo defendía la exclusividad de la adoración a Yahvé, sino también un orden cósmico y moral que estaba siendo socavado por la idolatría y la corrupción. Hoy, en 2025, la pregunta que surge de forma natural es si las crisis que enfrentamos son simplemente el resultado de factores naturales y sociales, o si representan una manifestación de un conflicto más profundo, una confrontación espiritual que se remonta a los tiempos de Elías. Muchos, inmersos en la búsqueda de respuestas a la creciente complejidad y oscuridad del mundo, han recurrido al libro de Elías como una fuente de iluminación. Han encontrado en sus páginas advertencias sobre la decadencia moral, la manipulación de la verdad y el surgimiento de poderes que se oponen a los principios fundamentales de la justicia y la compasión. Estas advertencias, emitidas hace milenios, parecen resonar con una precisión asombrosa en el contexto actual. Los falsos profetas de Baal y Asera, que sedujeron al pueblo de Israel con promesas vacías y rituales engañosos, encuentran paralelos en las figuras influyentes de hoy en día que propagan ideologías perjudiciales, promueven sistemas de creencias vacíos o explotan la fe de las personas para su propio beneficio. Los engañosos cultos de fertilidad y poder que caracterizaban la adoración a Baal se reflejan en las tendencias culturales y las filosofías que exacerban el individualismo desenfrenado, la gratificación instantánea y la negación de la responsabilidad colectiva. La figura de Elías, al desafiar la complacencia de los reyes y la apostasía del pueblo, se presenta como un modelo para aquellos que buscan la verdad en medio de la confusión. Su acto en el Monte Carmelo, donde invocó el fuego del cielo para demostrar la supremacía de Yahvé, es interpretado por muchos como un símbolo de la intervención divina que se espera en los tiempos finales. El fuego que consumió el sacrificio en el altar de Elías es visto como una representación de la purificación, un fuego que consume la falsedad y revela la verdad. En el 2025, las guerras y los conflictos, las tensiones políticas y sociales, y la constante lucha por el poder y la influencia son interpretados por algunos como el escenario de una confrontación que va más allá de lo meramente terrenal. Se cree que estamos siendo testigos de la misma batalla que Elías libró en su tiempo, una lucha entre el Dios verdadero y los poderes que buscan suplantarlo. Pero ahora, esta confrontación se desarrolla a una escala global y en el corazón mismo de una civilización tecnológicamente avanzada. La pregunta retadora que surge de esta conexión es profunda y resuena con la urgencia de los tiempos. Estamos siendo testigos de la misma confrontación entre el Dios verdadero y los falsos dioses, pero en pleno 2025. Esta pregunta no busca una respuesta simple, sino que invita a una introspección colectiva. Nos desafía a examinar nuestras propias creencias, nuestras prioridades y el rumbo que ha tomado la humanidad. Nos insta a considerar si los falsos dioses de nuestra era son manifestaciones modernas de la idolatría que Elías denunció, el culto al dinero, al poder, a la tecnología, al ego o a filosofías que niegan la existencia de un orden superior. La creencia de que las señales del mundo actual, las crisis y los desastres, son la materialización de las advertencias de Elías, confiere a la narrativa una potencia profética innegable. Sugiere que las antiguas palabras no son reliquias del pasado, sino mensajes vivos, dirigidos a nosotros, en este preciso momento de la historia. El impacto de este mensaje es inmenso, ya que ofrece una perspectiva que transforma los eventos cotidianos en manifestaciones de un conflicto cósmico y a nosotros mismos en participantes activos de ese drama.
La conexión entre los sucesos actuales y las profecías de Elías se convierte en el motor que impulsa la narrativa hacia adelante. La forma en que se presentan las crisis mundiales, las guerras y los desastres naturales, no como eventos aislados, sino como parte de un patrón profético, otorga un sentido de propósito y urgencia a la existencia humana. Se argumenta que la humanidad, en su conjunto, ha ignorado las advertencias fundamentales que se transmitieron a través de figuras como Elías, y que las consecuencias de esta negligencia son ahora evidentes. Las guerras, a menudo libradas por ideologías que exaltan el poder humano o sistemas económicos que priorizan la acumulación material sobre el bienestar colectivo, son vistas como una manifestación de la antigua idolatría, donde los dioses creados por el hombre reemplazan al Dios creador. Los desastres naturales, cada vez más severos, son interpretados por algunos como la respuesta de un planeta sobreexplotado y abusado, o como una señal divina que llama a la reflexión y al cambio. La figura de Elías, que en su época desafió a reyes y a masas de falsos profetas, se convierte en un arquetipo del mensajero que se atreve a confrontar la complacencia y la falsedad en cualquier época. El libro de Elías es el vehículo a través del cual su mensaje resuena hoy, proporcionando un marco interpretativo para los eventos actuales. La creencia de que estos sucesos ya estaban escritos confiere una autoridad profética innegable a las palabras de Elías y eleva la importancia de su mensaje más allá de una simple curiosidad histórica. Se establece una línea directa entre la idolatría pagana de antaño y las formas modernas de adoración a ídolos como el poder, la riqueza, la tecnología o el nacionalismo exacerbado. La pregunta retadora: ¿estamos siendo testigos de la misma confrontación entre el Dios verdadero y los falsos dioses, pero en pleno 2025? No es solo una interrogante, sino una invitación a la acción. Implica que la batalla que Elías libró sigue vigente, y que los individuos de hoy tienen la responsabilidad de elegir un bando, de discernir la verdad de la falsedad, y de responder a las advertencias y promesas contenidas en el mensaje de Elías. La dramatización de esta conexión es fundamental para el impacto emocional y la resonancia de la narrativa, transformando el mundo de 2025 en un escenario de una antigua lucha espiritual que se renueva. La conexión entre las crisis contemporáneas y las profecías de Elías se basa en la idea de que los principios morales y espirituales universales son atemporales. Las advertencias sobre la idolatría, la corrupción y la desobediencia a la ley divina, formuladas en el contexto de la antigua Israel, se interpretan como aplicables a cualquier sociedad que desvíe su rumbo de los principios rectores. Las guerras y los conflictos globales de 2025 pueden ser vistos como el resultado de la búsqueda de poder, la codicia y la negación de la dignidad humana, todas ellas formas de idolatría en las que el hombre o sus creaciones se colocan por encima de los valores espirituales. Los desastres naturales, cada vez más devastadores, pueden ser interpretados como la respuesta de un planeta que sufre las consecuencias de la explotación humana irresponsable, una forma de desprecio por la creación que, en última instancia, desafía la soberanía del Creador. La creencia de que estas señales ya estaban escritas en el mensaje de Elías otorga una dimensión profética a los eventos actuales, transformando las noticias diarias en una narrativa de cumplimiento de antiguas predicciones. Esto genera un fuerte sentido de urgencia y relevancia, invitando a la audiencia a considerar seriamente el mensaje de Elías. Elías, como figura que desafió a reyes y a profetas falsos, se erige como un paradigma del coraje y la convicción necesarios para enfrentar las ideologías y sistemas de creencias que desvían a la humanidad de su verdadero camino. La comparación entre los falsos dioses de Baal y Asera y los falsos dioses de 2025, el dinero, el poder, la tecnología, el nacionalismo exacerbado, es el núcleo de la confrontación que se plantea. Esta confrontación no es solo un debate teológico,
sino una lucha por la influencia en la conciencia humana y en la dirección de la civilización. La pregunta retadora: ¿estamos siendo testigos de la misma confrontación entre el Dios verdadero y los falsos dioses, pero en pleno 2025? Es el llamado a la reflexión más importante de esta sección. No busca una respuesta directa, sino que insta a la audiencia a examinar su propia realidad y a cuestionar los valores y las prioridades que rigen el mundo actual. Implica que la batalla espiritual que Elías libró en su tiempo no ha terminado, sino que se ha transformado y amplificado, y que la humanidad de 2025 se encuentra en el centro de esta antigua lucha. La narrativa debe presentar esta conexión de manera convincente, utilizando los eventos actuales como evidencia del cumplimiento de las profecías de Elías y así aumentar el impacto y la resonancia del mensaje que se pretende transmitir. La importancia del libro de Elías radica en que ofrece una perspectiva, un marco interpretativo que da sentido a la aparente irracionalidad y al caos del mundo contemporáneo y que al mismo tiempo llama a una respuesta personal y colectiva. La figura de Elías, aquel profeta que invocó fuego del cielo y desafió a reyes, resuena de manera particular en el panorama espiritual y social del año 2025. Al observar a los líderes espirituales de nuestro tiempo, es inevitable trazar paralelos con su audacia y su compromiso inquebrantable con la verdad divina. Hoy, al igual que en la época de Elías, existen voces que se alzan contra la complacencia, que denuncian la corrupción en sus múltiples formas y que buscan reconectar a las personas con un orden espiritual trascendente. Estos líderes modernos, a menudo enfrentados a la resistencia de sistemas establecidos, a la apatía generalizada o a la persecución directa, manifiestan una valentía que recuerda al profeta de Tisbé. Al igual que Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, muchos líderes contemporáneos se ven obligados a debatir y defender principios éticos y morales frente a ideologías que promueven el relativismo, el hedonismo o la negación de lo sagrado. La forma en que estos líderes actuales abordan las crisis globales, desde las tensiones geopolíticas hasta las desigualdades sociales, a menudo refleja el enfoque profético de Elías. No solo denuncian el problema, sino que señalan las causas espirituales y morales subyacentes. Argumentan que la raíz de muchos de los males del mundo moderno se encuentra en el apartamiento de los principios divinos, en la priorización de lo material sobre lo espiritual y en la adoración de falsos dioses como el poder, la riqueza, la tecnología o el propio ego. Al igual que Elías fue un agente de cambio radical, restaurando la adoración a Yahvé en Israel, estos líderes buscan una profunda transformación espiritual en el individuo y en la sociedad. Su mensaje, a menudo, recibido con fervor por algunos y con hostilidad por otros, evoca la dualidad de la respuesta que Elías mismo provocaba. Son vistos por sus seguidores como portadores de una verdad divina, una advertencia y una guía para los tiempos difíciles, mientras que sus críticos los perciben como extremistas, anacrónicos o incluso peligrosos. Esta resonancia histórica, esta persistencia de un patrón profético a través de los milenios, lleva a una pregunta aún más profunda y especulativa. ¿Podría el espíritu de Elías, o una manifestación de su ministerio profético, estar preparándose para jugar un papel crucial en los eventos que se perfilan como los últimos días? Las tradiciones escatológicas de diversas fes sugieren que, antes del fin de una era, figuras proféticas o mensajeros de gran poder espiritual emergerán para advertir a la humanidad y para preparar el camino para una transformación fundamental. Las escrituras del Antiguo Testamento, particularmente en Malaquías, predicen el retorno de Elías antes de la venida del gran y temible día de Yahvé. Si bien esta profecía ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, el contexto de 2025 con sus crisis globales y su intensa búsqueda de significado hace que esta posibilidad cobre una relevancia renovada.
La idea de que Elías podría estar activo en nuestro tiempo, o que su legado espiritual está siendo canalizado a través de líderes actuales, adquiere una dimensión aún más fascinante al considerar los textos apocalípticos. El libro del Apocalipsis, por ejemplo, habla de dos testigos que profetizarán en los últimos tiempos, dotados de gran poder y autoridad, capaces de realizar milagros y de resistir a las fuerzas del mal durante un periodo específico. Aunque estos testigos no son nombrados explícitamente como Elías y Moisés, las características de su ministerio, su poder, su capacidad para invocar plagas o sequías y su resistencia a la persecución han llevado a muchos teólogos e intérpretes a considerar la posibilidad de que Elías sea uno de ellos, o que su espíritu se manifieste a través de ellos. Estos profetas del fin de los tiempos, según el Apocalipsis, desempeñarán un papel crucial en la revelación de la verdad y en la advertencia a la humanidad antes de los juicios finales. La mención de profetas del fin de los tiempos en el Apocalipsis y en otros textos proféticos crea un marco de referencia para entender la posible intervención de Elías en nuestro presente. Si el mundo de 2025 está, como muchos creen, en la antesala de eventos escatológicos de gran magnitud, entonces la figura de un profeta con la autoridad y el poder de Elías sería esencial. Podría ser un catalizador para el despertar espiritual, un adversario implacable de la injusticia y la falsedad, y un portador de las advertencias y promesas divinas que culminan en la transformación de la realidad. La pregunta no es solo si Elías está activo, sino cómo su mensaje y su espíritu se manifiestan en los líderes espirituales actuales. ¿Son estos líderes la encarnación de su ministerio, o están simplemente reaccionando a las mismas fuerzas espirituales que Elías enfrentó? La posibilidad de que el espíritu de Elías esté preparando el terreno para los últimos días introduce una capa de especulación teológica que, sin embargo, está firmemente arraigada en las tradiciones proféticas. Las Escrituras sugieren que la presencia de profetas con características similares a las de Elías es una señal de los tiempos venideros. Estos profetas, al igual que Elías, se caracterizarían por su pureza de propósito, su valentía para desafiar la autoridad corrupta, su capacidad para operar con el poder divino y su enfoque en la restauración de la adoración y la verdad. En el año 2025, la abundancia de líderes que proclaman mensajes de urgencia espiritual, que advierten sobre las consecuencias de la desviación moral y que buscan una renovación de la fe, podría interpretarse como el cumplimiento de estas predicciones. No se trata necesariamente de una reencarnación, sino de una continuación de un ministerio, una manifestación del mismo espíritu profético que irrumpió en la escena de Israel hace tantos siglos. La relación entre los líderes espirituales actuales y el legado de Elías plantea preguntas importantes sobre la autenticidad y la autoridad. ¿Cómo discernir entre un verdadero mensajero del divino y aquellos que se aprovechan de la necesidad espiritual de las personas? Elías se distinguió por su integridad, su humildad a pesar de su poder y su obediencia incondicional a Dios. Estos atributos son, para muchos, los sellos distintivos de un verdadero profeta. Los líderes espirituales de 2025 que demuestran estas cualidades y cuyo mensaje resuena con las verdades eternas que Elías defendió, son aquellos a quienes muchos ven como portadores de la antorcha profética. La narrativa de Elías hoy se centra en esta conexión, sugiriendo que la lucha contra la idolatría y la falsa espiritualidad continúa, y que Elías, o el espíritu que él encarnó, está activamente involucrado en esta batalla a través de sus seguidores y de aquellos que resuenan con su mensaje. La anticipación de los últimos días y la aparición de profetas del fin de los tiempos, como se describe en el Apocalipsis, añade una urgencia dramática a esta interpretación, posicionando el mundo actual como el escenario de un evento escatológico culminante, en el que la figura y el mensaje de Elías juegan un papel central. La comparación entre los líderes espirituales contemporáneos
y la figura histórica de Elías es un ejercicio de identificación de patrones de comportamiento y de influencia. Elías, al desafiar la idolatría de su tiempo, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la corrupción y la falsa adoración. De manera similar, muchos líderes espirituales en 2025 se encuentran en posiciones de confrontación, ya sea contra sistemas políticos opresivos, estructuras económicas injustas o corrientes culturales que promueven el secularismo o el relativismo moral. La valentía de Elías al enfrentarse a miles de profetas de Baal en el Monte Carmelo es un recordatorio de la importancia de la convicción y el coraje en la defensa de la verdad. Aquellos líderes actuales que demuestran una fe similar, que no se doblegan ante la presión y que se mantienen firmes en sus principios, son a menudo vistos como portadores del espíritu de Elías. La pregunta sobre si el espíritu de Elías está preparando el terreno para los últimos días es una especulación que se basa en interpretaciones proféticas. La profecía de Malaquías sobre el retorno de Elías antes del día del Señor ha sido un punto de referencia constante en la escatología judía y cristiana. Si interpretamos este retorno no solo como un evento literal, sino también como una manifestación continua de su ministerio y su mensaje a través de aquellos que encarnan su espíritu, entonces la creciente presencia de líderes espirituales audaces y veraces en 2025 podría ser vista como una señal de que el tiempo se acerca. Estos líderes, al igual que Elías, podrían estar llamados a advertir a la humanidad, a llamar al arrepentimiento y a señalar la verdadera fuente de salvación. La introducción del libro del Apocalipsis y las menciones de profetas del fin de los tiempos amplifican esta perspectiva. El Apocalipsis describe a dos testigos que operan en un período de gran tribulación, identificados por sus poderes sobrenaturales y su firmeza ante la oposición. Si bien la identidad exacta de estos testigos es objeto de debate, la figura de Elías, con su ascensión al cielo y la profecía de su retorno, lo convierte en un candidato prominente. Estos profetas del fin de los tiempos, en cualquier interpretación, son presentados como figuras clave en la revelación de la verdad divina en un momento de engaño generalizado. Su papel es advertir, llamar a la rectitud y, en última instancia, afirmar la soberanía de Dios en medio del caos. La narrativa de Elías en 2025 se inserta en este contexto, sugiriendo que los mismos desafíos que Elías enfrentó y los mismos métodos divinos para abordarlos están resurgiendo en nuestra era. La clave está en la habilidad de discernir la autenticidad del mensaje y la procedencia divina de aquellos que afirman portar la antorcha profética. La narrativa alcanza su apogeo, su clímax dramático, al revivir la legendaria confrontación del Monte Carmelo, no como un eco del pasado, sino como una poderosa metáfora del mundo moderno. La escena se despliega con una intensidad abrumadora. El Monte Carmelo, antes un bastión de la adoración a Yahvé, se ha convertido en un escenario de conflicto espiritual. En un lado, el profeta Elías, solitario pero imbuido de una fuerza divina palpable. En el otro, una multitud desorientada y los falsos profetas de Baal y Asera, sus cuerpos retorcidos en danzas frenéticas y sus gritos resonando en la atmósfera cargada. La música, que hasta ahora había sido evocadora y misteriosa, irrumpe con una fuerza titánica, percusiones potentes y melodías que evocan tensión y expectación, marcando el ritmo de la inminente revelación. La cámara se mueve entre los rostros de la multitud, reflejando una mezcla de incredulidad, temor y una esperanza latente. Se alternan imágenes de los seguidores de Baal, con sus cuerpos adornados y sus gestos desesperados, con la figura serena pero desafiante de Elías. Cada detalle de la preparación de los sacrificios se magnifica. La leña dispuesta con precisión, el toro preparado para el holocausto, y luego el acto audaz de Elías, ordenando que se viertan 4 cántaros de agua sobre el sacrificio
empapando la leña y llenando el foso circundante. Este acto, que para cualquier hombre lógico parecería un suicidio ritualístico, es en realidad la cúspide de su fe, una apuesta absoluta por la intervención divina. Mientras los profetas de Baal claman y se autolesionan en vano, la tensión aumenta con cada latido de la música. Sus dioses permanecen mudos, indiferentes a su fervor. Elías, en contraste, se presenta ante su altar reparado, su figura recortada contra el cielo crepuscular. La voz en off, ahora más grave y cargada de solemnidad, narra su oración, cada palabra resonando con una autoridad que parece sacudir la propia tierra. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Responde, Yahvé, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres el verdadero Dios, y que tú los has hecho volver el corazón. Y entonces, el momento culminante. Una luz cegadora irrumpe desde el cielo, no un relámpago ordinario, sino un fuego divino, puro y omnipotente. La música alcanza su crescendo, cada nota amplificando la magnificencia del evento. El fuego desciende, no solo consumiendo el sacrificio, la leña y las piedras, sino también evaporando el agua del foso. Las imágenes son apocalípticas. Un torrente de energía celestial que aniquila la falsedad y revela la verdad. La multitud, aterrorizada y asombrada, cae de rodillas. Sus gritos de adoración a Baal cesan abruptamente, reemplazados por un clamor unánime. Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. Esta épica recreación del Monte Carmelo se entrelaza ahora con el mundo de 2025. Las imágenes de la multitud en éxtasis, la caída del fuego celestial, la derrota de los falsos profetas, se yuxtaponen con escenas del mundo moderno, guerras en curso, crisis económicas que desestabilizan naciones, desastres naturales que dejan tras de sí desolación y la constante lucha por la verdad en medio de un océano de desinformación y manipulación. Las falsas deidades de Baal y Asera encuentran su eco en los ídolos modernos. El materialismo desenfrenado, el culto a la tecnología sin discernimiento, las ideologías políticas que prometen salvación pero conducen a la destrucción, y la búsqueda de gratificación instantánea que vacía la vida de significado trascendente. La confrontación de Elías con los profetas de Baal se convierte así en un espejo de la batalla espiritual que se libra hoy. Los líderes espirituales modernos que, al igual que Elías, denuncian la idolatría y llaman a la adoración del Dios verdadero, se enfrentan a una resistencia similar, a un escrutinio público y a la hostilidad de aquellos que defienden los falsos dioses del presente. La lucha por la verdad, por la restauración de la integridad moral y espiritual, es tan feroz hoy como lo fue en el Monte Carmelo. El mensaje de Elías, su llamado a la pureza de adoración y a la obediencia a la ley divina, arde con una urgencia renovada. La voz en off retoma su tono profundo, envolvente y definitivo, sellando el clímax con una declaración que resuena con la fuerza de la revelación. Elías no solo fue un hombre, fue un mensaje vivo, y ese mensaje arde todavía. Estas palabras encapsulan la esencia de la narrativa, que Elías, más allá de su existencia histórica, representa un principio eterno, un llamado a la verdad y a la fidelidad divina que trasciende el tiempo. Su legado no está confinado a los anales de la historia, sino que se manifiesta en el presente, ardiendo como un fuego inextinguible en los corazones de aquellos que buscan la verdad y se atreven a enfrentarse a las falsas deidades de su tiempo. La imagen de ese fuego que cae del cielo se convierte en un símbolo potente de la intervención divina y de la purificación que acompaña a la adhesión a lo verdadero, un fuego que, según el mensaje, sigue vivo, listo para consumir la falsedad y encender la esperanza en el mundo de 2025.
La recreación del Monte Carmelo como metáfora del mundo moderno es fundamental para el impacto del clímax. Se busca que el público sienta la magnitud de la confrontación, la desigualdad de fuerzas y la intervención divina decisiva. Las imágenes de multitudes, tanto de los fieles seguidores de Elías como de los confundidos adoradores de Baal, representan la dicotomía que a menudo se observa en la sociedad actual, donde las personas se alinean con diferentes sistemas de creencias y valores. La música intensa amplifica la tensión y la importancia de cada momento, desde la preparación del sacrificio hasta la caída del fuego celestial. La voz en off, al declarar que Elías no solo fue un hombre, fue un mensaje vivo, y ese mensaje arde todavía. Encapsula la esencia de la narrativa. Sugiere que la figura de Elías trasciende su existencia terrenal. Representa un principio fundamental de la fe y la verdad divina que sigue siendo relevante y poderoso en el presente. La metáfora del fuego ardiendo simboliza la persistencia de la verdad, la pasión por la justicia y la presencia continua de la influencia divina en el mundo, incluso en medio de la oscuridad. Este mensaje, que Elías portó y defendió con su vida, es ahora presentado como una fuerza que continúa activa en 2025, llamando a la reflexión y a la acción a la humanidad. El clímax, al entrelazar la historia bíblica con el presente, busca crear una resonancia emocional y espiritual profunda, invitando al público a considerar la vigencia del mensaje de Elías en su propia vida. La epopeya de Elías, con su dramático clímax en el Monte Carmelo y su resonancia a través de los milenios hasta el año 2025, culmina en un llamado a la introspección, en una pregunta directa lanzada al corazón de cada espectador. Si Elías hablara hoy, ¿estarías dispuesto a escuchar? Esta interrogante, formulada con una pausa deliberada, penetra la conciencia, invitando a una evaluación personal de la receptividad a los mensajes que trascienden lo ordinario, a las verdades que pueden incomodar, pero que, quizás, son esenciales para la comprensión de nuestro tiempo. La pregunta no es solo sobre Elías, sino sobre la disposición individual a enfrentar verdades incómodas, a cuestionar las propias convicciones y a abrirse a la posibilidad de que lo divino se manifieste de maneras inesperadas en un mundo saturado de información y de distracciones. El hilo conductor de la narrativa, el misterioso libro de Elías, se presenta entonces no solo como un documento histórico o una obra profética, sino como una posible última llamada, una advertencia que precede a eventos de trascendental importancia. ¿Y si el libro de Elías fuera el último aviso antes del fin? Añade la voz en off, elevando la apuesta y confiriendo una urgencia innegable al mensaje que se ha desplegado. Esta pregunta, planteada como un escalofriante pero plausible escenario, vincula la antigua sabiduría con las predicciones escatológicas, sugiriendo que el conocimiento y las advertencias contenidas en el libro podrían ser la clave para comprender y quizás navegar los tiempos venideros. El peso de esa posibilidad recae sobre el espectador, obligándolo a considerar la seriedad de las crisis actuales y la potencial veracidad de las profecías que las explican. El cierre de la narrativa se transforma en un llamado a la acción, un impulso para que el mensaje de Elías no se desvanezca en la vastedad del ciberespacio. Suscríbete y comparte este video, proclama la voz, no como una simple solicitud de engagement, sino como un acto de responsabilidad, como un esfuerzo por propagar una verdad que se considera vital. La urgencia es palpable, porque su mensaje no puede quedarse en silencio. Alguien necesita escucharlo hoy. Este imperativo subraya la creencia de que el contenido del video no es meramente informativo o entretenido, sino que tiene el potencial de impactar vidas, de provocar un cambio, de ser la chispa que encienda la conciencia de aquellos que están listos para escuchar. El mensaje se presenta como un regalo,
una herramienta para aquellos que buscan respuestas, y compartirlo se convierte en un acto de servicio, una forma de extender esa luz. La narrativa concluye no con una resolución definitiva, sino con un cliffhanger, una invitación a continuar la conversación, a profundizar en la investigación y a reflexionar sobre el profundo misterio que rodea la figura de Elías y la posible relevancia de su mensaje en el mundo de 2025. La puerta queda abierta, el debate alimentado y la audiencia es dejada con una pregunta resonante y un llamado a la acción que, si se responde, podría iniciar un movimiento de conciencia y despertar espiritual.